nuestra mentalidad de la Edad Media hace dar a todos un pasito atrás. Hola querida audiencia, ¿cómo están? Bueno, estamos transmitiendo por Subterradio 101.7 FM. Vamos a pasar los números de las redes. Nos pueden ubicar en WhatsApp en el 11 70 26 68 83. Nos pueden ubicar en Twitter, @Subterradio, en Instagram, Subterradio 101.7. Y después en la página oficial del programa, Derribando Paradigmas 2, en Facebook, Derribando Paradigmas 2, en nuestro canal de YouTube, Derribando Paradigmas. Así que bueno, el día de hoy tenemos a Nicolás Dalorzo, él es politólogo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, voy a arrancar con la primera pregunta. ¿Qué opinás de que el gobierno ha anunciado una baja en la tasa de homicidios dolosos en el país con respecto a años anteriores? ¿Esta aseveración es cierta? Bueno, la tasa de homicidios dolosos es uno de los pocos indicadores que se utilizan en los estudios criminológicos a nivel global para pensar, para tener un próximo acercamiento al mundo del delito, de la violencia, porque ya la criminología crítica, ya en la década de los 60 e incluso antes, ha mostrado que en materia de estadística criminal hay lo que se llama una cifra negra. Una cifra negra ¿Qué es... sería? Una cifra negra hace referencia que hay una cantidad de fenómenos que no se registran porque no se denuncian, digamos, hay una cantidad de, por ejemplo, delitos o de violencias que no son registradas, con lo cual cuando uno anuncia o públicamente, oficialmente, se plantea, por ejemplo, una tasa de delitos, siempre es lo que se conoce de ese delito a través de registros oficiales, pero hay una cantidad de delitos que no se denuncian, que no se registran, que aparecen, que se mantienen invisibles, ¿no? Por distintas razones, distintos factores. Si querés después podemos comentar sobre eso, pero no aparecen. En cambio, la tasa de homicidio es uno de esos delitos, el homicidio doloso, que es de más difícil ocultamiento, ¿no? Porque por los cuerpos, digo, porque suponen herencias, digo, hay una cantidad de procedimientos legales que hacen prácticamente muy difícil poder ocultar, con lo cual es uno de los indicadores más confiables o que se utiliza más globalmente para poder medir. Eso también muestra que en nuestro país, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, es lo que se dice de las ciudades con menos tasa de homicidios en el continente. Y bueno, tal vez no conozco este último dato, pero digo, puede ser que haya una baja, pero de una cifra, de una tasa que suele ser baja. O sea, la ciudad de Buenos Aires es la más baja de todo el continente. Sí, es de las más bajas, no sé si la más baja, pero el cono sur, digamos, sí. Uruguay, Argentina y Chile tienen las tasas significativamente más bajas que el resto del continente, sí. Pero no de ahora, de las últimas 3, 4 décadas, incluso más, digamos, uno puede decir. Digo, o sea, las tasas de homicidio de la ciudad de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Montevideo, son tasas, para darte una idea, deben ser 4 veces menos que las tasas de Río de Janeiro, seguramente 10 veces menos que las de Venezuela. ¿Cuál es la más alta? ¿La de El Salvador, Nicaragua? Bueno, sí, América Central tiene tasas, Honduras, Guatemala, El Salvador, son países con tasas de arriba de 50 homicidios cada 100.000 habitantes. Para dar una idea, la Ciudad de Buenos Aires tiene por debajo de 8, por debajo de 7, digamos, en ese rango. No sé exacto el último dato, pero digo, para una tasa que en Buenos Aires irá del 5 al 7, para decirte, en América Central estamos hablando de tasas de arriba del 70. Digo, o sea, las diferencias son como muy abultadas, muy marcadas, y no son de una coyuntura específica, sino que son tasas muy sostenidas estructuralmente, ¿no? Después digo, igual, a ver, acercarse al mundo de la criminalidad, de la inseguridad a través de tasas estadísticas puede ocasionarnos grandes equívocos, ¿no?
Uno es este que estoy mencionando, que es la cifra negra. Otro es que existen otras violencias que no necesariamente llegan a homicidios. Hay, digamos, distintos niveles de vulnerabilidad física y material que no siempre se captan con estos indicadores. No hay otros indicadores y después, de acuerdo a los países, hay países con mayor trayectoria en tener un trabajo sistemático de elaboración de cifras, de estadísticas criminales, y otros países no. En este caso, en Argentina, no tenemos una gran tradición de tener a lo largo del tiempo cifras sostenidas para poder hacer análisis criminológicos más complejos. Entonces, las cifras que tenemos son bastante malas. Son malas, no tenemos series prolongadas en el tiempo, muchas veces se discontinúan la publicación de esas cifras, o las tenemos simplemente para algunas regiones del país y no para todo el país. A veces se cambian las formas de medición, con lo cual es difícil comparar esos datos. Con lo cual, la verdad que llevar adelante políticas públicas en materia de seguridad, digo a nivel técnico, ¿no? Con la definición política, a veces resulta muy complejo porque, digamos, trabajamos en un escenario con muy poca claridad. ¿Y cuáles son los factores de vulnerabilidad material, violencia institucional? Vos me decías. Sí, digo, a ver, el fenómeno del llamado de la inseguridad, de la violencia urbana, digamos, primero son fenómenos muy complejos, que suponen una multiplicidad de factores, y que son poco precisos, además como son de difícil aprehensión, de difícil medición, y que intervienen una multiplicidad de factores económicos, culturales, de género, de orientación sexual, religiosos, étnicos, raciales. Digo, hay una multiplicidad de elementos y hay distintas teorías criminológicas que han intentado explicar, y después depende de ciertos fenómenos, ¿no? Evidentemente hay una percepción muy amplia en nuestras sociedades, que vivimos en sociedades inseguras, desprotegidas, vulnerables, ¿no? Pero ese sentimiento, esa sensación, esa experiencia, que cuando digo sensación, experiencia, no estoy diciendo que sea falsa, ¿no? Pero que hace a una forma que nos atraviesa como sujetos y que nos hace que en muchas de nuestras prácticas cotidianas esa sensación, esa percepción nos haga cambiar comportamientos, etc. Ahora, esa sensación que es generalizada no es homogéneamente distribuida. ¿Qué quiero decir? O sea, por más que lo sintamos todos eso, y por más que todos lo veamos como evidentes, no es igual como se distribuye. Entonces hay veces que los miedos, por ejemplo, no se distribuyen heterogéneamente. Hay poblaciones que están más victimizadas que otras, hay sectores sociales, hay sectores de las ciudades. En general se lo piensa como un fenómeno urbano, es decir, un fenómeno de las ciudades o de las grandes urbes. Y en unas ciudades hay, esto lo sabemos gracias a la sociología, digamos que las sociedades son desiguales, fuertemente desiguales, y sobre todo las sociedades latinoamericanas, y sobre todo después de los procesos neoliberales se han profundizado esas desigualdades, no solo las económicas. Entonces, los niveles de seguridad también están desigualmente distribuidos, ¿no? Eso, por ejemplo, el indicador que vos mencionabas antes, la tasa de homicidio en la Ciudad de Buenos Aires, hay un estudio interesante que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que medía justamente los homicidios los homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires, y uno podía ver cómo esos homicidios está mucho más sobre representada la zona sur de la ciudad y subrepresentada la zona norte, centro y norte de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires aparecía en lo que se conoce como el cinturón sur de la ciudad. Es decir, que en las villas del sur de la ciudad, la Villa 20, la 1114, en la Villa 21, en todo y los barrios del sur, las comunas del sur, las de Mataderos, Lugano, Soldati,
digamos, se concentra la mayor cantidad de homicidios, ahí tenemos tasas de homicidio que se acercan hacia América Central, digamos, o digamos que va creciendo la O sea, tasa. entre su ¿Se entiende lo que población digo? Si comunal. la medimos solamente, si midiéramos no la tasa de homicidio de la ciudad de Buenos Aires, sino la tasa de de común. homicidio de esa zona de la ciudad, obviamente sube muchísimo esa tasa. Y si midimos la tasa de homicidio, podemos poner un ejemplo, en Belgrano, en Recoleta, tenemos la misma tasa que tal vez Luxemburgo, Bélgica, Mira, ¿se entiende? qué Entonces, asimetría, ¿no? una Qué- asimetría que obviamente no es la única asimetría de la ciudad, esa asimetría es la asimetría de los servicios públicos, es la asimetría de los ingresos medios, es la asimetría de las vacantes escolares, o sea, hay un conjunto de desigualdades. Ahora, ¿con esto qué queremos decir? Que la pobreza afecta directamente la tasa de homicidio, no, Ujú. no. Los fenómenos sociales, económicos, por supuesto, condicionan estos otros fenómenos, pero hay muchísimas mediaciones y es difícil y a veces puede llevar a equívocos Ujú. teóricos, criminológicos y políticos asociar directamente una cosa con la otra, ¿no? La experiencia también de América Latina y de América del Sur, digamos, del 2000 para acá, donde hubo procesos en muchos países de reducción de la desigualdad económica, Ujú. no fue asociado con una reducción del delito o la reducción de estas tasas. En algunos casos sí, en algunos casos no, con lo cual el fenómeno del delito es mucho más complejo que simplemente asociarlo a, digo, seguramente los contextos como el que vivimos hoy en Argentina, en Buenos Aires, es decir, de un deterioro de las seguridades económicas, laborales, Ujú. donde a la gente le cuesta llegar a fin de mes, donde se generan y generalizan pautas violentas de resolver conflictos pequeños muchas veces, donde estamos todos irritados, donde la violencia nos atraviesa de distintas maneras, se generan mayores conflictos urbanos, las familias se rompen, los amigos se pelean, o sea, uno puede ver contextos más conflictivos y pueden estar asociados, pero no es directamente que, digamos, o por lo menos la experiencia y la poca información que tenemos no nos hace aseverar que directamente la cuestión económica afecta esta tasa, por ejemplo, ¿no? Sí. Aparte estaríamos hablando solamente de un delito, digo, y el Código Penal es muy amplio, hay un montón de delitos, y uno podría decir, además, el delito no tiene ninguna esencia, digamos, ¿qué quiero decir? Esto también lo ha enseñado la criminología italiana, y pensadores como Alessandro Barata, como Pavarini, digamos, la criminología crítica ha trabajado mucho, de que el delito en realidad es simplemente lo que los legisladores definen que es delito en un código penal, en una ley. Lo que quiero decir que no tiene ninguna sustancia específica, es decir, Que hay como una modalidad axiológica, digamos, claro, subjetividad. lo que digo es que la definición de delito es Sí. una definición política. El legislador define qué prácticas son delitos y Sí. qué prácticas no son delitos, ¿no? En un momento, hasta hace un tiempo, no hace mucho, Sí. el adulterio era un delito. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, y ahora no, digamos, hoy ciertos tipos de abortos son delitos, otros no, digamos, de acuerdo al Código Penal, pero eso va cambiando, digo, es móvil, eso lo sabemos. Entonces, asociar la definición política de un legislador a un cambio económico, y es complejo, porque supone una cantidad de mediaciones. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Hay un